es Cátedra, un espacio para conocer las ideas de los académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México y Tijuana. En este programa conoceremos a la doctora Tania Favela Bustillo, poeta, ensayista y traductora. Además de su obra creativa, ella tiene una destacada carrera dedicada al estudio académico de la poesía. Y en esta intervención nos plantea una pregunta: ¿qué utilidad tienen los poemas? ¿Por qué es importante la poesía? ¿Por qué la poesía no es algo solamente para especialistas, sino que debe estar en la casa de todo el mundo? La poesía supone una manera de pensar el mundo distinta, supone también una manera de vivir. La poesía, por ejemplo, no trata de hacernos sentir inteligentes, no trata de explicarnos nada, ni de demostrar, ni de convencer. No nos quiere dar respuestas ni soluciones. Lo que hace la poesía en realidad es desequilibrarnos, descolocarnos y, por lo tanto, abrir posibilidades distintas desde donde pensar y sentir el mundo. Esto me parece esencial, ¿no? A veces pensamos que tenemos grandes verdades, que tenemos conocimientos, saberes, y la poesía justamente nos cuestiona, ¿no? Nos interpela y nos lleva por caminos inesperados, ¿no? Por caminos completamente distintos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar a la palabra como algo que comunica, estamos acostumbrados a pensar a la palabra desde sus significados. Y el poema, en cambio, nos abre otras posibilidades. Nos lleva, por ejemplo, a pensar a la palabra desde su materialidad. Nos lleva a pensar la palabra desde su sonido, sus texturas, la espesura, la densidad de las palabras, algo que en general no percibimos o no vemos y que el poema de alguna manera nos lo pone enfrente, ¿no? Es decir, el poema nos pone frente al lenguaje. Pero la mejor manera de hablar de la poesía o de los poemas pues es leer los poemas. Elegí algunos poemas cortos, ¿no? para leer acá. Quiero leer un poema de Hugo Gola, ¿no? Poeta argentino, que dice así: y ahora que cae el sol sobre tu carne, ¿qué esperas? Cuatro versos que son en realidad una invitación, ¿no? Es decir, ¿qué esperas, no? Es esa pregunta abierta, ¿no? Que no tiene ninguna respuesta, nos lleva de inmediato al silencio, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en un haiku, ¿no? Voy a decirles un haiku de Basho, ¿no? Poeta del siglo XVII, ¿no? Que dice: el estanque antiguo, salta una rana, sonido de agua. Y ahí lo mismo, ¿no? Es una imagen, ¿no? Rápida, inmediata, que nos lleva en principio al silencio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Un poema puede ser largo, corto, opaco o transparente, ¿no? Hay muchos poemas distintos, muchas posibilidades, muchas relaciones distintas, ¿no? Pero lo importante es el impacto que tiene el poema cuando lo leemos, ¿no? Es decir, cómo impacta ese lenguaje en nosotros, ¿no? Y hay otro poema de otro poeta chino, ¿no? Li Po, que dice: una jarra de vino entre las flores, no hay ningún camarada para beber conmigo, pero invito a la luna y contando a mi sombra somos tres. Mas la luna no bebe, mi sombra se contenta con seguirme. Tardaré poco en separarme de ella. La primavera es tiempo de alegría. Un poema muy hermoso, ¿no? Que
como ven, no trata de explicarnos ni de mostrarnos, nos presenta, ¿no?, una escena, nos presenta una imagen, ¿no?, este poeta bebiendo al lado de la luna, sabiendo que va a morir, pero al mismo tiempo festejando la vida, ¿no?, festejando la primavera, ¿no? Entonces, bueno, la poesía tiene que ver justamente con esto, ¿no? Ahora, hay poemas más complejos, ¿no?, en el sentido de más opacos, por el juego que se hace ahí, ¿no?, al interior del lenguaje, ¿no? No voy a leer completo el poema, pero quiero poner un ejemplo, ¿no?, de un poeta argentino, ¿no?, que se llama Oliverio Girondo, un poco para que veamos, ¿no?, hasta dónde puede llegar esa flexibilidad de las palabras o ese juego de las palabras, es decir, el elemento lúdico de la poesía que es tan importante también, ¿no? Es un poema que se llama Mi Lumía, ¿no?, y que dice así: mi lubidulia, mi golosidad lobe, mi luz tan tú que me enlucie el abisma y desentratelura, y Venus afrodea y me nirvana el suyo, la crucis, los desalmes, con sus melimeleos, sus erosiquisedas, sus decúbitos lianas y dermisferios limbos y gormullos, mi luar. Y el poema sigue, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿no?, es español, pero no es español, ¿no? Es un español que de alguna manera tiene que ver con una lengua particular que el poeta está creando, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en Lucielabismas, ¿no?, en donde está la luz y el abismo al mismo tiempo, generando un concepto nuevo, ¿no? O Venus Afrodea, ¿no?, en donde está la diosa del amor, ¿no?, o las diosas del amor, Venus y Afrodita, y Girondo crea también un concepto nuevo, ¿no? Erosiquisedas, ¿no? Eros, psique, la seda. De manera que un poema como este, ¿no?, genera una serie de texturas, ¿no?, a nivel matérico, genera una serie de resonancias, genera palabras nuevas pero viejas, o palabras nuevas pero conocidas, ¿no? No viejas, es decir, palabras que conocemos pero que de alguna manera funcionan de una manera muy distinta al aglutinarse, ¿no? Es decir, la poesía lo que hace es generar, ¿no?, flexibilizar, ¿no?, abrir espacios para que pensemos y sintamos, ¿no?, el mundo desde lugares antes no conocidos, ¿no? Amplían nuestra manera de pensar, pero también amplían nuestra manera de sentir, ¿no? Es por esto que pienso que la poesía no es algo que deba estar lejos, ¿no?, de nosotros, sino que es algo que debe estar cerca de nosotros, de los niños, de las niñas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que disfrutan tanto con las rimas, con los ritmos, con los juegos de palabras, ¿no? La poesía nos lleva de alguna manera a nuestra infancia también, ¿no? Es la infancia de la lengua también, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no?, de tener cerca estos extraños objetos, ¿no?, que se llaman poemas. Para conocer versiones más amplias de las ideas de nuestros académicos y académicas, sugerimos consultar la página iberotv.com. Hasta la próxima.